para que hiciera una reflexión, como ya dijo, a marchas forzadas, de acuerdo a lo que se está haciendo o la manera como se está tomando la divulgación cultural en nuestra frontera, en Ciudad Juárez. Tenemos al doctor Aguilar, la existencia real, la vivencia de la literatura chicana, su incidencia ya en nuestra comunidad. Y tenemos también en Jesús Gardea la novela del desierto. Vamos a establecer un estado o un sentido para dar a conocer algunas opiniones o algunos puntos de vista muy personales de nuestros invitados. Vamos a pedirle al señor Gardea, a Jesús Gardea, se sirva, pues, ilustrarnos un tanto en cuanto a su apreciación en las perspectivas literarias de la frontera norte, ¿sí? El profesor Holguín insiste en que yo tome una papa ardiendo, ¿no? Por lo que voy a decir enseguida. A mí me resulta sumamente difícil, pero sumamente difícil, hablar sobre literatura en la frontera norte y al mismo tiempo verme yo como participante de esa literatura o como uno de los hacedores de esa literatura. A mí me parece que hasta los últimos, o hasta hace unos 2 o 3 años, al estado de Chihuahua se le empieza a tomar en cuenta si descontamos al señor José Fuentes Mares, que de luego no es narrador, es historiador. Pero digo, hasta hace unos 3 años, 4 o 3 años, nos empiezan a tomar en cuenta. Y cuando digo nos empiezan a tomar en cuenta, hablo de los escritores y centros de difusión de la literatura del Distrito Federal. Entonces, me parece que hablar sobre la literatura en la frontera norte, por eso digo, es una papa ardiendo. Pues yo no entiendo que el tema tenga todavía el espesor suficiente como para decir cosas que valgan la pena. Esto quizás dentro de unos 5 o 10 años ya sería un tema realmente que pudiera tratarse. Entonces, pues cabe nada más hablar de mi experiencia personal como hacedor de esta literatura. Yo diría que en cierta manera, fuera de 2 o 3 escritores que conozco, me siento un tanto solo en este quehacer. No van a tomarlo como pretensión. Simplemente sucede una cosa muy curiosa, que en México, en este país, mientras no se publique en el Distrito Federal, el escritor, quieran que no, los que no han publicado ya, no cuenta. Claro, se han propuesto, digamos, soluciones como editoriales marginales. Habrá escritores que hayan editado libros de cuentos o novelas por su riesgo, o en su riesgo, a su riesgo, en Ciudad Juárez o en Chihuahua. Pero lo que les quiero decir es esto, que mientras no haya un grupo más nutrido de gente del Estado que publique en el Distrito Federal, en cierta manera la literatura aquí, como un fenómeno social de comunicación, digamos, que tenga cierta repercusión, es un poquito decir ficción.
no sé, el tema, yo no sé por qué insisten del Distrito Federal y de aquí de hablar de una literatura de la frontera norte. Digamos, una golondrina no hace verano, por un lado. Por el otro, que mientras, repito, no se publique en el Distrito Federal, y esa es una opinión muy personal, esta literatura que se hace aquí, los chilangos la van a estar viendo como cosa menor. Entonces, si yo tuviera que hablar de literatura de la frontera, pues imagínense, estoy en aprieto, ¿no? ¿Qué voy a decir? Yo sé que el escritor de aquí de Ciudad Juárez, pues no sé, a veces con mucha pretensión, dice, no es necesario publicar allá, aquí podemos publicar una marginal, pero la realidad es otra. En primer lugar, si publica aquí en Ciudad Juárez, no va a recibir ciertas críticas que solamente se las pueden hacer en Ciudad de México. Y yo no sé, pero eso él pensará que no importa lo que yo haga, ¿no? Lo que importa es lo que yo haga, no importa, ¿verdad? El vehículo. Pues no, en México sí importa el vehículo. ¿Qué camino vamos a seguir? Entonces, cuando haya cuando haya más escritores de Chihuahua que logren publicar en el Distrito Federal, logren incidir en aquel medio, entonces pienso yo, no porque si no se ha hecho, no exista literatura, pero la verdad es que tenemos que contar con ese fenómeno. Nosotros seguimos siendo centralistas hasta la pared enfrente. Y el escritor que escribe aquí en la frontera de Ciudad Juárez debe convencerse de eso. Se las tiene que jugar y tiene que batallar para que lo publiquen en el Distrito Federal. Para que la gente del Distrito Federal empiece a tener conciencia, digo, los círculos que les interesa la literatura, de que aquí hay gente tan capaz o más capaz que la de allá. Por lo tanto, le digo, ¿cuál literatura de la frontera? En mi caso personal, por ejemplo, yo no hago literatura de la frontera. Mis situaciones y personajes arrancan de un pueblo de acá al sur, de Ciudad Delicias. Literatura de la frontera yo no conozco, digamos, cuando menos en libro. Yo no sé si haya por allí en algún escritorio o alguna novela sin publicar, pero literatura de la frontera yo no conozco, no he visto, por ejemplo, un tratamiento del problema de las maquiladoras, de las muchachas de las maquiladoras, de la cuestión de estas dos fronteras como novela. Yo sé que se han hecho algunas presentaciones y que se habla de literatura de la frontera, y la verdad es que yo no entiendo esto, ¿no? ¿Cuál es la cosa? ¿Es un interés del centro que nos están imponiendo a nosotros, un interés cultural? ¿Dónde están, digamos, la media docena de novelistas que hablen de Ciudad Juárez, por ejemplo? O la media docena de cuentistas. Fíjense bien, cuando digo hablen, quiero decir que su voz tenga cierto impacto en el Distrito Federal, cierta resonancia. Ese es el resonador para toda la República. ¿Dónde están esa media docena de novelistas o cuentistas? Yo no entro en la cosa porque yo no soy ni Ciudad Juárez, ¿no? Pero de gente de aquí, ¿dónde están? Yo sé, Ricardo está haciendo una novela así, o la terminó ya, o cuentos, pero es uno. ¿Y los demás? Entonces yo pienso que muchas veces este criterio es impuesto ya por intereses políticos y culturales desde el centro, y que a rajatabla quieren que haya una literatura en la frontera. Pues como que no es, al menos como que parece que es muy prematuro, ¿no? Esperarlo.
Y digo literatura de la frontera con las dos dimensiones, la frontera y publicado en el Distrito Federal para que sepan lo que está haciendo aquí. Ahora, en cuanto a esto de novela del desierto, pues a mí ya también me está pareciendo que no funciona. ¿Qué es eso, novela del desierto? No, aunque lo haya dicho el profesor Holguín, ¿no? Yo no entiendo eso de novela del desierto. En primer lugar, porque a mí el desierto me importa un cuerno, ¿no? Y en segundo lugar, porque no me he puesto a hacer novela del desierto. Que aparezcan pueblos rabones y pelones, ahí es otro cantar. Y es otra cosa también que parece que esta visión nos la dan los críticos del centro de México. La novela del desierto, pues sí, el desierto porque ustedes viven entre puros edificios y pavimento, man. Pero esta novela puede pertenecer a cualquier pueblo desarrapado, digo, lo que yo he escrito, a cualquier pueblo desarrapado de la República. Entonces también contra eso yo ya me empiezo como a molestar, ¿no? Pero claro, los señores críticos del Distrito Federal le ponen un sello a lo que uno está haciendo y entonces todo el mundo empieza a repetirlo tranquilamente. En primer lugar, no se puede escribir novela del desierto, no la puede escribir porque nunca he vivido en el desierto. Que Delicias hace 40 años era un pueblo semidesértico, está bien, pero nomás está ahí. Entonces por ahí también pues los voy a defraudar porque ¿qué quieren que les diga la novela del desierto? ¿Cuál novela del desierto, cara? Pues solo que no le gusta, pero en fin. ¿Cuál novela del desierto? No, ¿cuál novela de la frontera? Ricardo está haciendo novelas sobre gente de aquí, porque él es de aquí, él tiene evidencias de aquí, yo no. Pero necesita más novelistas, ¿no? Para hablar de una novela de la frontera y que no nos digan del INBA que aquí hay novela de la frontera. Nosotros decimos, sí, la novela de la frontera. Y hoy nos estamos quebrando la cabeza para encontrar la novela de la frontera. Y nos dicen, no, la novela del desierto, hoy estamos quebrando las cabezas. No, la novela del desierto, sí. Gardea escribe la novela del desierto. Ah, novela del desierto. Eso dicen ustedes. Allá. Entonces, en todo caso, la intervención esta sería para echar abajo el mito de la novela de la frontera. Vamos esperando tiempo que haya otras personas como Aguilar, otros escritores como Aguilar, pues que enriquezcan este acervo, ¿no? Y que se publique además en el Distrito Federal para que tenga resonancia la cosa. Y vamos dejando el cuento de la novela del desierto. En todo caso, novela del desierto, pues necesitaba haber más novelistas que hablaran del desierto. Entonces, en resumidas cuentas, que no les he dicho nada de esto porque yo pienso que en verdad, y siendo sinceros, para mí yo siento que no hay gran cosa que decir o casi no hay que decir. Si alguien del público piensa lo contrario, pues bienvenido, ¿no? Pero la verdad que se me hace que nos metieron en el centro y desde el centro nos metieron pues en un cuento que no corresponde a nuestra realidad. ¿Dónde está una novela de narcos, por ejemplo, carajo? ¿Dónde está una novela de las gentes de la población flotante que llegan aquí a Juárez a vérselas a puño para comer o para sobrevivir? Pues hay que esperarse, no sé, 5 o 10 años. ¿Dónde está una novela de la clase media de Ciudad Juárez? O cuentos. Digo publicados. Yo no sé si alguien tiene ahí en su cajón, ¿verdad? Una novela así que de pronto va a maravillar a todo el mundo. Bueno, eso no cuenta. Cuenta que la publique y a ver. Lo que sucede, le repito, es que en el centro se les ponen ciertas cosas y nos uniforman a todos, ¿no? Y ahora se les ha puesto que la frontera norte tiene que ser un semillero de novelistas y quién sabe qué. Y vámonos. Y ahí está uno, híjole, pues sí, la novela de la frontera y del norte, quién sabe qué, por favor, man. Pues son criterios de ellos. Una vez asistí hace como 4 años a unas cosas así como estas, coloquios, charlas o quién sabe qué, en Tijuana, y lo mismo se proponía hablar de la frontera norte, hablar de la novela de la frontera norte, pues lo mismo, yo no, total que nadie habló de nada, ¿no? Todos hablaron de generalidades de la literatura, pero yo no encontré nadie que hablara de la novela que está haciendo en Tijuana de la frontera norte. Hace 4 años, no sé a la fecha, ¿no?
Me imagino que para entonces ya habrá novelas publicadas, cuando menos en el estado, ¿no? Por eso lo repito, en principio es una papa ardiendo que la verdad que yo la paso a Aguilar, ¿no? Que a lo mejor él tiene más cosas que decir que yo. Yo, francamente les digo, yo no entiendo esto. Se me hace muy descabellado. Y yo no voy a responder por las tonterías que se le pone a Limba en el centro, ¿no? Bien, eso es todo. Gracias. Sí, debemos de contemplar esto, que no es precisamente que iba a tratarse la narrativa, Ahí viene el regreso, ¿no? la narrativa del desierto, porque pues es verdad, esta es una etiqueta que nos han dado los críticos de la Ciudad de México, a lo mejor en son de publicidad acerca de los libros o yo no sé de qué, pero el caso es de que nos atiborran de criterios falsos o criterios verdaderos. En sí nosotros lo que pretendemos es establecer o aproximarnos a establecer un marco de referencia de qué pasa cómo se divulga o cómo se difunde la literatura en el norte, o sea, con nosotros, ¿sí? Por eso yo creo atinadamente la maestra Campbell decía, pues incluso nos mencionaba en torno como una pequeñísima o mínima opción de cómo trabajar con la literatura, ¿no? Cómo difundir la literatura. Ahora bien, también es muy cierto de que en Jesús Gardea, si ya no lo etiquetaron, ya le dicen, pues nos aclara de que realmente no existe una novela de la frontera, no existe una narrativa diferida o publicada que pueda ser considerada como tal. Sin embargo, y me estoy refiriendo al trabajo que ha realizado Ricardo Aguilar, y le pedimos pues saber cómo considera la cuestión de la publicación, la cuestión de la divulgación de la literatura en esta área fronteriza. En primer lugar, antes de empezar, quiero que les dijera yo de lo ausente, ¿verdad?, que nos dice Gardea en cuanto a la literatura de la frontera norte. Yo quisiera decir que yo estoy de acuerdo. Se trata de una cosa muy incipiente. Yo también pienso que son criterios externos los que han llegado a nombrar literatura de la frontera norte a lo que se da o lo que se empezaba a dar en algún momento en Tijuana, en Ciudad Juárez. Pero tengámoslo muy en cuenta. Yo creo que las palabras de Gardea son bien elocuentes, ¿no?, en ese sentido. Estamos viendo a jóvenes desarrollar una aptitud para las letras. No se trata de que aquí haya habido antes una trayectoria literaria. Es más, no podemos hablar de historia de Ciudad Juárez, ni siquiera de eso, porque no hay, con excepción de lo que ha hecho el maestro Chávez. No existe. La única historia que existe en Ciudad Juárez es la que ha recopilado el Fronterizo. Es la única que existe. Sin embargo, no quisiera yo quitarle el estruendo a Gardea. Más bien quisiera yo trabajar otro tema. Yo en realidad soy bastante ignorante en cuanto a la difusión cultural. Sin embargo, es una cosa que me ha interesado cantidad siempre. Yo me he movido en otro ámbito. Nosotros hemos considerado la posibilidad de publicación en México, pero únicamente como una de las posibilidades. Nuestras posibilidades siempre han estado del otro lado. Y no por malinchistas, sino porque reconocemos que dentro del movimiento chicano ha habido un crecimiento, ¿no? Mucha gente todavía se queja de que ese crecimiento ha sido a tontas y a locas y que no ha llegado a ninguna parte. Sin embargo, hay obras ya establecidas, reconocidas, traducidas, ganadoras de premios internacionales, que de alguna manera van a decirnos que efectivamente existe un valor cuantificable dentro de la literatura que se escribe por descendientes de mexicanos, por chicanos, al otro lado. Ahora, no es una literatura que se venga creando ahora mismo, es una cosa que se ha investigado
y que tiene unas raíces bastante profundas en el siglo XIX. A partir de 1848, dice la mayoría de la gente que estudia estas cosas, dada la división territorial geográfica que ocurre con la toma de los estados del suroeste de Estados Unidos por la invasión norteamericana. Las personas que se interesen podrían consultar en la biblioteca de Berkeley, California, a través del sistema de intercambio de bibliotecas de la UTEP aquí en El Paso, para darse cuenta, simplemente para darse cuenta lo que hay, ¿no? Hay una cantidad de literatura, cuentos, poemas, etcétera, publicados en periódicos, que era lo único que había en el siglo XIX en la mayoría de las comunidades en Estados Unidos, escritas por mexicanos tanto en español como en inglés. Esto viene a quebrantar un mito que se viene estableciendo en Estados Unidos por parte del anglosajón, para decir que los mexicanos, tanto como los negros y las otras minorías dentro de Estados Unidos, no tienen la facilidad ni la facultad de escribir. Hace como 8 años, cuando me vine para El Paso, yo vivía en Seattle, en Washington, trabajaba en el Centro de Estudios Chicanos de esa universidad. Se juntaron en la casa una bola de gentes porque llegó Tino Villanueva, un poeta chicano, a leer algo de poesía, y luego nos juntamos después, como siempre sucede en las casas. Parece que siempre las conferencias, lo mejor de las conferencias es después la plática en las casas sobre el café o la cerveza. Y se juntaron Tomás Ibarra, que es un crítico chicano, bastante importante en cuanto al teatro chicano, y Raúl Salinas, un poeta importante también, chicano, y Tino Villanueva, y varias personas que se encontraban ahí en Seattle en ese momento, y hablamos de la difusión cultural. Y como siempre los proyectos, ¿no?, pues se van en humo. Pero ahí formamos una asociación de artistas y escritores de Aztlán, que después pues desapareció. Sin embargo, en ese momento discutíamos la posibilidad de que las personas que escribieran en español, ya que los chicanos escriben tanto en inglés como en Spanglish, o en chicano, o en bilingüe, o como le quieran decir, Tex-Mex, etc., que sí, que las personas que no, o sea, que publicaran en español, o que escribieran en español, que se dedicaran a infiltrar el mercado de la Ciudad de México, ya que los que escriben en inglés se habían dedicado a penetrar, con pocos resultados, por cierto, el mercado de Nueva York. El mercado de Nueva York es infinitamente más difícil de penetrar que el mercado de la Ciudad de México, por una cantidad de razones que ustedes comprenderán. Tienen que ver con la raza, ¿no? Tienen que ver con la diferencia de lenguaje, tienen que ver con la percepción que tiene la ciudad de Nueva York del resto del país, y más de una minoría. Hay 2 o 3 libros publicados así en grande escala en la Ciudad de México. Uno de ellos es de Ricardo Sánchez, Canto y Grito Mi Liberación. Otro de ellos es uno que se llama The Rain God, de un compañero que se llama Arturo Islas, que está escrito en inglés. Y otro que se llama John Ritchie, que es un chicano, hijo de irlandesa, que es originario del Paso, que escribió acerca de Juárez en inglés. Y su novela tiene que ver con la homosexualidad también, ya que él es homosexual. Y se llama Las ciudades de la noche, Cities of the Night. Esas son las únicas 3 obras que yo conozco que han penetrado el mercado de Nueva York. Ahora, en aquel momento hablábamos, como les digo, de la posibilidad de publicar en México. En Estados Unidos hoy día, bueno, digamos, hasta hoy día, se han publicado, ha habido salidas de publicación. En Berkeley, en California, se publicaba el Grito del Sol, el Grito antes de eso, y luego, como siempre, hubo una bronca, ¿no?, porque las personas que formaron el Grito, los editores, tuvieron problemas de dinero. Entonces la revista aquella tan importante que por fin ofrecía una salida a la publicación de tanta gente, ¿no?, dejó de existir. Muchos libros premiados se publicaron ahí, incluyendo uno del compañero Herminio Martínez, ¿sí?, que es un novelista guanajuatense. Ganó el premio Quinto Sol. Le dieron $1000 y le publicaron su libro, o no le publicaron su libro, no sé. El caso es que se publicaron otras personas. Se publicó a Rolando Hinojosa, que no sé si ustedes lo conozcan, es un escritor chicano muy renombrado, que ganó el premio Casa de las Américas hace como 7 años por ahí. Y se publicó a Tomás Rivera, que hizo una novela que se llama Y no se los tragó la tierra, que tiene que ver con los inmigrantes al Valle de Texas.
esa dejó de existir. Otro compañero que se llama Alarcón, Justo Alarcón, que es español, no es chicano, ni mexicano, ni nada, se metió a la onda de chicana y empezó a trabajar una cosa que se llamaba La Palabra en Phoenix, en Tempe, Arizona, que publicaba exclusivamente en español, cosas escritas por chicanos en español. A ustedes se han de imaginar que el mercado en Estados Unidos para el español es muy reducido. O sea, se está escribiendo y publicando para la gente única y exclusivamente que puede leer en español, que se trata pues de un cociente bastante reducido de personas que han podido ir cuando menos a la escuela secundaria, ¿no? ¿Sí? Y eso si les interesó conservar el español. La mayoría de las personas trabajan en inglés. La mayoría de las personas chicanas trabajan en inglés. Las personas que van a la universidad, por ejemplo, sí, que salen con su título, etcétera, esas publican en inglés. No les interesa publicar en español. Es más, muchas de ellas ya lo han perdido totalmente. Lo bilingüe todavía es más difícil. Y sin embargo hay gente que yo conozco que se ha metido a hacer esto, ¿no? Y que lo ha hecho muy bien. Uno de ellos es Alurista, que es el poeta así como excelso, como laureado del movimiento chicano. Se llama Alberto Urista, él trabaja ahora en la Universidad de California San Luis Obispo. Tiene varios libros, inclusive publicados en México por el fondo, no del Fondo de Cultura Económica, sino Siglo XXI Editores. Uno de ellos se llama Floricanto, si les interesa a ustedes, es una maravilla. Tino Villanueva, que está en Boston, imagínense ustedes las distancias de las que estoy hablando, sí. En Boston, Massachusetts, que por cierto le acaban de negar la permanencia en una universidad americana porque escribe en español, siendo que está en un departamento de español, ¿sí? Fue el que se aventó a hacer una antología para México acerca de la literatura chicana que se llama Antología Histórica y Literaria, Los Chicanos, que publicó el Fondo de Cultura Económica hace poco. Se lo recomiendo, es un excelente libro, etcétera, etcétera. Bueno, quiero seguir adelante. Las prensas que habían como 7, se han reducido a 2. ¿Por qué? Porque no hay fondos, porque la publicación se ha hecho extremadamente cara, porque distribuir un libro es una joda de la chingada, perdonen ustedes, pero sí es. En Estados Unidos es así lo imposible, ¿no? ¿Ustedes creen que difundir literatura mexicana o literatura de aquí del norte en México es difícil? Los conmino a que me ayuden a distribuir en Estados Unidos literatura en español. Es de lo peor que hay, no se puede, ¿no? Es una barrera infranqueable. Bueno, en Estados Unidos entonces ahorita, pues yo mandé mi libro de cuentos de Ciudad Juárez, ya está terminado, lo mandé a una revista donde yo he publicado anteriormente, que tiene una casa de publicación de libros, que se llama la Revista Chicano Riqueña, que está en Houston. Ellos tienen una publicadora de libros que se llama Arte Público Press. Me escribió Nicolás Canelos, el editor, diciéndome, oye, pues me gusta mucho tu libro, man. Son cuentos bastante bien trabajados y pues que tienen una importancia, ¿verdad?, para la gente que lee en español en Estados Unidos. Lástima que no te lo pueda publicar, porque yo ya no publico en español. Punto. Entonces, otra bronca. Entonces, ¿qué te queda, no? Lo que te queda, compañero, es fundar tu propia casa editorial. Que es lo que hemos hecho nosotros a través de un concurso que se llama Palabra Nueva, en el cual participó el compañero Gardea. Se nos ha hecho bastante difícil porque hemos tenido que conseguir dinero para premio cada año, que son $600, $400 primer premio y segundo premio $200, y luego conseguir los jueces, y los jueces sin que les pague uno para que los lean y luego que fallen, y luego después la publicación. Un libro en Estados Unidos ahorita en una de las imprentas más baratas te sale, si son 125 páginas en papel bond de 80%, con una cubierta que no trae plástico, 1000 ejemplares, a 2 colores la cubierta, te sale aproximadamente en $2,250 por 1000, más lo que te cobran por mandártelo. O sea que tú te quedas con la cajota de libros ahí, ¿y qué vas a hacer con ellos? Entonces te va a costar, si vas a meter en una revista literaria como Hispania o como las revistas de estudios latinoamericanos o cualquiera de las revistas escolásticas, ¿no?, de aquel lado, donde los profesores leen, ¿verdad?, pues que se publicó este libro y lo queremos comprar, te va a costar mínimamente, y esto es muy barato, te va a costar $270 por página para que anuncies tus libros por cada vez que sale.
O sea que estás hablando de una inversión de aproximadamente $7,000 cada vez que publicas un libro. Que es una joda horrenda, imagínense, pues multiplíquelos a pesos. ¿Cuánto es? Ahora, ¿de dónde vas a sacar la lana? Sí le puedes pedir a la institución, y la institución, tu universidad o la institución con la que trabajes te va a decir, qué buena onda, mano, nos interesa muchísimo y así nos suda sangre del corazón de que tú estás haciendo esto por la gente esta minoritaria que se lo está llevando la chingada, perdón ustedes otra vez. Pero nosotros no tenemos dinero para eso, porque el estado de Texas, por ejemplo, y el estado de California y el estado de Nuevo México prohíben absolutamente que los dineros de la institución se vayan a ninguna empresa particular. Y nosotros no estamos dispuestos a darte ninguna oficina, ni tampoco te vamos a dar teléfono ni nada para que lo hagas. Hazlo tú. Sácalo de lo que te pagan. Y luego, a ver qué pasa. Así que es una empresa de titanes, ¿no? No se puede. Y sin embargo, hemos sacado 2 palabras nuevas. De cuentos en español y de poesía en español. Y va para la tercera. Y un premio de novela. Ahí viene. O sea que ahí vamos, ¿no? En la difusión cultural, entre comillas. ¿Y a México qué onda? Bueno, pues, ¿y si lo publicas en México? ¿Y si te costó $2,250, a cuánto lo vas a vender? Pues si son 1,000, pues tengo que venderlo a $2.25 y multiplícalo. Pues casi son $2,000 por un libro chafa en la torre. Y te vas a México y lo quieres publicar en una empresa mexicana y te van a ver cara de turista norteño y te van a decir, ¿sabes qué? Pues te lo vamos a dar a $2,500, man. Y eso es muy barato. O sea que de cualquier forma está uno fregado. Ahí va el asunto. Ahora, entorno. Por fin. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que por fin, aquí en Juárez, por fin, se presenta la oportunidad de una real difusión cultural a través de una revista mexicana. Tanto para mexicanos de la frontera norte como para otros mexicanos, como para nosotros. No se imaginan ustedes lo que significa eso, ¿no? Digo, para un muchacho joven que escribe en español en Estados Unidos y que quiere publicar una cosa y que hay tan pocas salidas de publicación, de repente se abre una, ¿no? Y yo mando estas cosas así, ¿no? Y les digo, miren, acaba de salir el 10, mano. Y si llegan cartas, y llegan textos, órale, qué buena onda, ahí te va mi texto. Y por eso han salido algunas cosas chicanas acá. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con la bronca de que escriben en inglés la mayoría, ¿no? O en un español que se tiene que corregir bastante. Pero ya, por aquí. Ahora quiero hablar un poquito más, si me permiten, acerca de otra onda que a mí me interesa muchísimo y que tiene que ver con la difusión cultural hasta cierto punto. De repente se nos ofrecen las computadoras bien baratas. El otro día vi en el New York Times, por ejemplo, que una computadora te sale en $775. Siendo que hace 3 o 4 años te cobraban $5,000 por la misma. Y dicen, ¿y para qué carajos quiero una computadora? Eso es para científicos y para administradores y esas ondas, ¿no? Yo quisiera decirles a ustedes, compañeros, que el uso de la computadora para un escritor es como la 9ª maravilla del mundo, ¿sí? Si se puede conseguir acceso a una. La que sea, no importa. Es la mejor opción posible para el traductor, para el escritor de novelas, para el poeta, para el ensayista, para el dramaturgo, de crear textos a granel, ¿sí? Y rápido. Porque ofrece la posibilidad de no usar el papel, simple y sencillamente. ¿Sí? Todo lo que haces con papel, te lo quitas de encima. Y de repente te sale un texto perfecto en un momento. ¿Sí? No un momento en la elaboración, sino en un momento a la hora de sacarlo. Esta revista, por ejemplo, la podríamos mandar a la prensa de nuestras máquinas computadoras directamente a que la fotografíen y a que la saquen. Nos ahorramos $450 cada vez que lo hacemos. Porque ellos, al parar el tipo, te van a cobrar eso. Y tú, al escribir, estás parando tipo. Si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de hacerse de una computadora, háganlo. Es la maravilla del siglo, se los digo, así, la neta. No quiero decir más, es todo, gracias. Resumiendo, nos ha dicho que falta apoyo
en Ciudad Juárez para la difusión cultural. Incluso añora la creación de un instituto literario y además nos dice que pues donde se ha propuesto la difusión y sobre todo el trabajo literario en nuestra comunidad. Quiera existe en un grado considerable o cuando menos mínimo. También nos habla, somos reiterativos a la etiqueta de placeres, ¿sí? Del desierto en Chihuahua y asociado como en el movimiento chicano, pero también establece esos obstáculos, ese dique que se está dando en este hacer literario, que nos dice que acudir a México pues también casi significa lo mismo. Entonces pues esto es una mera reseña de lo que los maestros han tratado. Enseguida íbamos que se pregunte o se discuta aquí con los señores escritores si alguno de los compañeros quiere. Quería nada más decirle a Ricardo, ya se lo he dicho otras veces, que a mí no me parece, bueno, él lo ve desde el punto de vista, pues no sé, pero no me parece a mí realmente así como muy importante tener una computadora para el ejercicio de la escritura. Yo no sé, a lo mejor a Ricardo le dan porcentaje para que anuncie aquí las... No, la verdad, no sé. Él ya me ha dicho, yo sinceramente solo le agradezco que me haga ver esa posibilidad, pero yo una vez le dije que yo tendría horror a trabajar con una computadora, ¿no? El día que te exijan, maestro, mandar a una prensa un disco en computadora en vez de tu manuscrito, te vas a convencer. Y no está tan lejano, porque ahorita el que no sabe escribir en computadora, el que no sabe manejar una computadora, en realidad es un analfabeta, perdona que te lo diga. Ya la cosa está poniendo fea la cosa. Sí. Bueno, pues sí, no sé, pero... No, perdóname, no, fue chiste. No, vas a ver que salgamos. No pienso yo, sigo en mis 13, ¿no? Yo prefiero, pues, la maquinita, ¿no? Y si alguna vez tengo que echar necesidad de la computadora, bueno, pues que alguien me computarice, ¿no? Al trabajo que hice, ¿no? Y se acabó, pero yo digo porque yo una vez llegué a la casa de Ricardo y él estaba escribiendo un texto en la computadora, o sea, eso yo no lo siento, no sé, directamente a la computadora, ¿no? No sé, claro, puede ser un criterio así como de, pues como él dijo, ¿no? De gente que está, de personas que están fuera de esta inteligencia tecnológica que nos rige a todos. Y a lo mejor un día tenga que reconocer que tengo que comprarme mi computadora y hacerlo, ¿no? Pero mientras no sienta la necesidad ni de tiempo, ni me obliguen los editores, o el editor, o el chango que me publique, pues no lo voy a hacer. Quiero decir que creo que Ricardo exageró un poquitillo, ¿no? Eso de que... creo, a lo mejor, no sé. Es todo. Bueno, entonces, decíamos, vamos a establecer este debate o este diálogo con los escritores. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da gusto tenerlos presentes, sobre todo que soy del Distrito Federal, sobre lo de los chilangos. Por andar de hablador, ¿no? No es tanto hablar ni discutir ni entrar en polémicas. Para mí, yo voy a dar mi punto de vista respecto a lo que estamos tratando. Un momentito nada más. Cuando yo digo chilangos, yo tengo familia en México, ¿no? Cuando digo chilangos me refiero a los centros literarios y a los centros de editoriales, ¿no? Obviamente que yo no voy a hablar de un periodista del Distrito Federal y decir, tratarlo despectivamente, ¿no? Me estoy refiriendo a estos centros de fuerza en el Distrito Federal y de difusión cultural para el resto de la República. De manera que si nosotros queremos ser realmente difundidos, pues hay que pegarle allá.
Si no es posible que quedemos, quién sabe dónde, ¿no? Eso es todo. Así que no la tome por donde quiera, No, compañero. mi situación, o sea, era aclaración, Sí. ¿verdad? Porque yo veo la situación en una manera muy diferente para el planteamiento que ustedes hacen. Estoy de acuerdo con las computadoras por el tiempo que evitan, por la echada a perder de manuscritos que puede uno corregirlo. Yo tengo una computadora sencillísima de $100. O sea, no cabe mucho, no es amplia, pero puede uno meterle 500 cassettes y puedo hacer unos 1000 libros ahí en esos 500 cassettes. O sea, yo lo veo en la práctica, ¿verdad? Ahora que sí es lo nuevo en la tecnología, pues aceptado, porque pues estamos desarrollando nuevos métodos. En sí, para lo de la literatura, para mí, en este caso aquí en Juárez, pues yo lo veo un poco más difícil porque el medio de publicación, como por ejemplo muchos compañeros del salón, se dieron cuenta en un detalle muy importante. En este caso, mandamos a pedir un libro y se tarda un tiempo. Al llegar aquí es otro precio. O sea, no hay medio de contacto de aquí a allá. Ahora no hay distribuidoras que dijéramos hay una porrúa aquí que nos surte en general todos los libros. Ahora para llegar a una corriente literaria, a una corriente fronteriza, pues hay que vivirla. Yo puedo cambiar, por ejemplo, mis puntos de vista desde haber nacido, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, de haber vivido problemas estudiantiles del 68, a llegar a una frontera donde es una liberación para mí, porque se libera uno, primero que nada, que aquí es un medio social diferente al del Chihuahua para allá, supongamos. O sea, ya es otro ambiente, otra relación entre la gente. Ya estamos invadidos por la influencia americana. Por lo tanto, pues sí hay un estudio muy amplio para dentro de mi persona sobre lo que es la actualidad dentro de Ciudad Juárez en una ciudad fronteriza. Habiendo conocido, por ejemplo, Agua Prieta, habiendo conocido Nogales. Yo para mí veo que en la frontera pues hay mucho campo, demasiado campo que mucha gente no explota. No explota porque yo me he dado cuenta desde un principio aquí dentro de esta ciudad que hay mucha gente que son nativos de aquí y no les interesa. Sobre todo, por ejemplo, ayer tuve un pequeño disgusto con mis compañeros que me gustaría aclararlo. Dicen que yo llevo muchos libros, mi códigos, etcétera, mi constitución. No estoy al margen de lo que estamos dando en clase o de lo que estamos viendo. Para eso, mucha gente lo ve como motivo de burla. Para mí es una explicación más amplia de lo que podamos ver en clase. O sea, en sí, mucha gente no participa por el control que se lleva dentro del magisterio en estos lugares, que no hay una aceptación dentro del estudiantado para poder promover todos los niveles académicos que pudiéramos ver. Yo en México estudié en una vocacional. Ayer era de decir, estudia en este libro y mañana me trae su extracto. Aquí estamos viendo 2 o 3 páginas todos los días. Se ha acostumbrado a un nivel, irlo cambiando para el nivel de cultura actual que estamos llevando aquí en Juárez. Pues ha habido un amplio margen, muy amplio. La gente de aquí, por decirlo así, es floja para el estudio, no le interesa, lo deja ahí veremos, yo gano $2 y estoy muy a gusto. Y no ven el campo de decir, oye, pues si yo puedo ganar $2 y a la vez $1000, pues yo le tiro a los $1000. ¿Por qué? Porque yo ya he sufrido la necesidad. Llego aquí y mis compañeros conocen que también uso la computadora y procuro hacer tengo un libro que no cabe mencionarlo, pero tengo un libro que estoy desarrollando como un tipo manifiesto. Doy mis puntos de vista hacia lo que he convivido yo entre la gente, entre las ciudades, entre los dominios del México, que para mí, en el amplio rango de existencia de toda la raza mexicana, nos tienen oprimidos, no nos dan oportunidad de crecer, no nos dan oportunidad de tener diálogos, como en este caso, ¿verdad? Me da mucho gusto, yo estoy sorprendido que en una universidad de tan amplio rango aquí en Ciudad Juárez sea tan aceptada una conferencia de este estilo. Para mí la literatura ha sido una cosa pues de gusto, que me nace, igual que hacer un dibujo, igual que escribir 2 o 3 líneas en un verso, pero ¿dónde está el ánimo que me den? No hay como, si yo tengo un error, ¿quién me lo corrija? Si yo tengo a lo mejor la posibilidad de ser un buen escritor, ¿quién me va a dirigir? ¿A dónde nos vamos? ¿A la Universidad Pedagógica, que acaba de iniciar hace poco sus operaciones? ¿Al magisterio, que en sí no saben cómo está la educación primaria, primero que nada, que desde allí deberían de enseñar el valor civil, el valor cívico? ¿De dónde vamos a poder nosotros tomar las bases para poder crear literatura si nosotros vivimos dentro de una ignorancia? Para eso necesitamos nosotros sobrellevarnos
como en este caso, que la profesora desea poner una escuela exclusiva de literatura, pues sería fabuloso. Habría mucha gente que tiene el don, que tiene la posibilidad tal vez, pero no existe el aliciente. O sea, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Disculpando a los presentes, pero es todo. ¿Alguien desea comentar algo? ¿Alguna otra participación? Sí. Bueno, esta es una pregunta dirigida a usted, maestro, como representante de una institución educativa, ¿no? Como es la universidad. Si estamos hablando de difusión cultural, estamos hablando de los medios que puede disponer un generador o un creador de literatura, pues para publicar su material, ¿no? Yo creo que todo escritor a donde intenta llegar es a su lector. Efectivamente, la universidad se ha propuesto, no sé si auténtica o artificialmente, la tarea de unir a los diversos escritores, a las diversas personas interesadas en la difusión de la cultura, en este caso a través de la literatura. Yo no sé si efectivamente la universidad ha sido un instrumento del propio centro para imponer ciertas pautas culturales en la frontera. No sé si efectivamente ha existido ese boom literario que parece existir, pero que efectivamente Jesús Gardea apunta que tal vez no existe, o por lo menos no se conoce, ¿no? Entonces, si la universidad está induciendo, ¿sí?, algo que no existe en realidad, o si efectivamente es el medio ideal para la existencia de algo que está necesitando un canal de expresión, ¿no? Sí, vienen todos los escritores, discuten aquí sobre literatura, pero ¿qué hay sobre la población de Ciudad Juárez, no? ¿Qué hay sobre esa necesidad de expresar contenidos propios de esta zona? ¿Existe en realidad? Pues podríamos decir que no. Efectivamente, la universidad ha sido el instrumento de aparente enfrentamiento cultural con la penetración cultural de los Estados Unidos. Yo inclusive en mi examen profesional, y usted fue sinodal ese examen profesional, tuve en la última participación que reconocer que la universidad no ha sido capaz, a pesar de que tiene los medios, de que tiene todo un presupuesto, no ha sido capaz de enfrentar toda esta penetración cultural, no ha sido capaz de generar, ¿sí?, una inquietud por los asuntos culturales propios de nuestro México, sino simplemente ha sido un instrumento que ha tratado de llenar artificialmente un vacío, un profundo vacío, ¿no? Efectivamente, yo quisiera preguntar, ¿en dónde nace ese interés en la universidad por algo que aparentemente no existe? Que aparentemente es la fabricación de un mito, de un castillo que en cualquier momento se puede venir abajo. En el momento en que se vayan unas personas que están en una administración, tal vez vengan otras que les interesen otras cosas que no la literatura, y todo aquello se desvanece. Bueno, nada más para ser breves. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al igual tal vez que otras universidades, tiene la responsabilidad de una de las áreas específicas, que es precisamente la difusión cultural. Sabemos que casi desde que existe la universidad existe un departamento o una dirección de difusión cultural. Sabemos que ha habido limitaciones para el trabajo y el desempeño de esto. No sé si mala planeación o mala programación. De lo que puedo yo ser testigo es a partir de la rectoría del ingeniero Cervantes, o sea, en su plan de interino durante año y medio, es cuando empezamos algunas personas a platicar acerca de, incluso usted mismo, de crear un órgano de divulgación que se enmarcara dentro de esta institución, sí. Yo creo que no pretendíamos por aquello de la seriedad o de la oficialidad, sino más bien queríamos iniciar, queríamos despuntar. Entonces, desde aquellos primeros momentos,
tuvimos la suerte o tuvimos la cuestión a nuestro favor de encontrarnos con amigos como Gardea, que está presente, con Aguilar, con algunos compañeros, con analistas de nuestro entorno como Rubén Lau, y se empezó a gestar pues esto que ahora llega al número 10 y que yo creo que ya le resta puntos a lo que es una pose artificiosa. Yo creo que esto ya va dando cierto cimiento a una seriedad de querer ser. Nosotros tuvimos a bien, ese mismo grupo, tuvimos a bien sugerir a la rectoría de la universidad en su área específica el que se diera un encuentro nacional de escritores. Es cierto. Se convocaron y vinieron, tal vez por aquella cosa de lo que hablaba el maestro Gardea, pues vinieron de los consagrados, vinieron pocos, pero de los que están escribiendo vinieron bastantes. Y vinieron de la ciudad de Chihuahua y estuvieron presentes algunos de nuestra localidad. Claro que a lo mejor faltaron los mejores de nuestro entorno, o no sé, pero se quiso hacer alguna presencia. Esto fue completamente al margen de la política cultural del centro. Y al contrario, nosotros fuimos consecuentes nada más en cuanto a presentar nuestro proyecto, y el cual verdaderamente fue, pues no alabado, pero sí fue respaldado económicamente. Y ustedes lo notaron, no hubo aquí un despegue de secretarios de Estado ni nada por el estilo en la apertura de esos trabajos, sino simplemente fue una cuestión doméstica, una cuestión donde se trabajó pues con todos los errores que se cometieron, puesto que nada más había ganas de hacer esto. Los mismos participantes, los mismos integrantes fueron críticos directos de estos eventos que hemos realizado, pero pues como le decía, creemos que estamos cimentando algo para que los jóvenes, para que los universitarios se nutran o tal vez lo nutran y pueda pues darse este marco de divulgación o de difusión, casi en estos términos sería literaria, ¿sí? Entonces yo creo que ya no es tanto el que se sienta una manipulación del centro, ¿sí? Sino simplemente se han conjugado algunas inquietudes y hemos intentado trascender. Como lo decía también el maestro Aguilar, también a Estados Unidos, la literatura chicana está tomando presencia. Jóvenes valores de Ciudad Juárez, por citar algunos, a Chávez Díaz de León, a Miguel Ángel, a Humberto, de los mismos apellidos, y algunos otros compañeros han estado pues sintiendo esto como una apertura para publicar. Y estamos publicando en Juárez, no estamos publicando en el Distrito Federal, ¿verdad? Pero, pues, bueno, yo creo que así se empieza. Quisiera apuntar nada más una cosa, lo que ha dicho el compañero, pues a mí me parece que realmente está señalando un peligro, profesor. Sí. Entonces, la única manera, miren, les voy a decir por qué está señalando un peligro. En el encuentro de escritores que hubo en Chihuahua hace, me parece que un año, el segundo, y luego el primero hace 3 años. En el segundo encuentro aquello fue una cena de negros. ¿Por qué fue una cena de negros? Porque mis compañeros, colegas escritores, que son los de México, vanidosos a morir, terriblemente vanidosos y celosos de su figura de escritores, pues resulta que el encuentro, ahorita les digo por qué estoy diciendo esto, resulta que el encuentro se convirtió en una quema de incienso mutuo. Por ejemplo, participaron Carlos Montemayor, Solares, Chacón, este muchacho que escribe teatro, bueno, muchacho no mucho decir, bueno, Rascón, no me acuerdo qué otros figurones, ¿no? Y un servidor. Bien. Por ejemplo, de Montemayor se leyeron 6 ponencias. O sea, 6 personas hablaron de la obra de Montemayor. De Solares hablaron 3. De Víctor Rascón hablaron 4 personas. De Chacón hablaron 2. De su servidor habló 1. Y del
de mí habló una persona que nadie conocía en el mundo, hasta ese momento. Entonces lo que quiero decir es esto, que este tipo de eventos, si no nos cuidamos, se puede convertir en eso, se puede convertir en una manipulación del escritor, y el escritor se deja manipular con tal de salirse con la suya, de hacer por su familia, ¿no? Entonces, yo digo que si estos eventos se van a seguir produciendo en la Universidad de Juárez, habría que venir aquí, los que vengan, con un espíritu sumamente crítico, aún contra la universidad. Entonces, por eso le digo, yo veo realmente un peligro, y yo lo he comentado con el profesor. Por ejemplo, miren, aquí había invitados, cuando menos había un invitado que se le invitó por razones políticas. No vino. Entonces, esas cosas, pues claro que se pueden dar, pero como que eso le resta autenticidad al evento. Invitamos a fulano de tal porque nos conviene invitarlo, porque está conectado con quién sabe qué o quién sabe cuándo. ¿Y eso qué tiene que ver con el pensamiento y la literatura? Entonces, si la universidad, y ahora se lo digo al profesor, si sigue manejando con ese criterio, pues estas cosas se van a ir a la porra. Entonces, las personas, a mí me gustaría que las personas que nos sucedió se presentan aquí, a mí estos mitotes no crean que me gustan, ni de lejos, pero las personas que se presentaran no para hacer ¿qué les dijera yo? Que no tomen de vitrina esta mesa, ¿no? Sino que vengan en son crítico, para que esto pueda seguir adelante y no se convierta, como dijo el compañero Chávez, en manipulación. Que es fácil, ¿eh? De un encuentro a otro esta cosa puede generar. Eso sucedió en Chihuahua. El primer encuentro estaba más o menos, el segundo fue una cosa terrible. Todo el mundo era Hemingway, García Márquez, Cortázar. ¿Y dónde quedó la literatura? ¿Dónde quedó el pensamiento, la capacidad que tenemos de pensar? ¿Quién sabe? Ahí se trata de primadonas. Y naturalmente, como yo les dije, esta mugre se va a ir al diablo y se fue al diablo. Y no me vuelvan a invitar porque yo no sirvo para esto, ¿no? Hablando de primas donas bailarinas, hay un tipo que casi su nombre lo dice, se llama Ballarino, que mucha gente le llama bailarino, que hizo una antología de poesía de la frontera norte. Yo no sé con qué criterios, la verdad, pero es un buen ejemplo, creo yo, de la manipulación del centro, específicamente, de una persona que viene, que no conoce nada, absolutamente nada de la frontera norte, y de repente se consagra como el conocedor absoluto de nuestra realidad y nuestro orientador por excelencia, porque la doble F, ¿cómo se llama la cosa esa de las fronteras? De repente creyó que esto efectivamente era lo que se producía en el norte. De aquí creo que entraron 2 a esa antología. ¿Y los demás? No, ¿Y por qué? entraron 6. Bueno, 6. Pero Entramos. de cualquier forma, ahí creo que está un ejemplo, ¿no?, de lo que puede suceder. No solamente eso, sino que de repente me estoy encontrando el menos socorrido de los géneros en antología, que es que hay una antología de teatro. ¿Y quién demonios escribe teatro aquí? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Quién? Debe haber, ¿no? De Federico Cortázar. Bueno, pues Cortázar me cae bien el vato, pero de todas maneras, ¿qué onda, no? Digo, porque en realidad, pues, no sé, creo que en la literatura latinoamericana hay 2 dramaturgos. Pero yo pienso que... No es. Yo pienso que ha sucedido un poco lo mismo con la cuestión de los chihuahuólogos, ahora con la... ¿De los qué? Chihuahuólogos, ahora con los problemas del PAN, ¿no? Todo el mundo del Colegio de México, a todo el mundo. O sea, me refiero a que sea todo el mundo sabe hecho, Chihuahua, ¿no? Sí, todo el mundo quiere escribir sobre Chihuahua porque es un tema caliente, candente, ¿no? Bueno, Claro. sin embargo, yo pienso que algunos de los problemas se podrían evitar, o sea, el problema de la manipulación, en la medida en que tuviéramos, yo ya lo he propuesto, algunos, pues no congresos, digamos encuentros
escritores regionales. Muchos de los que estamos aquí escribimos y no nos atrevemos a publicar pues por modestia o por temor a la crítica, simple y sencillamente. Sin embargo, y también porque no tenemos interlocutores, quizá porque no nos conocemos, no sabemos que estamos escribiendo. Sin embargo, la posibilidad de hacer un encuentro, digamos, de aquí, gente que no se conoce, que escribe poesía por puro gusto, no me parece remota ni poco factible. Quizás antes de un encuentro de escritores en la frontera, hubiese sido necesario hacer un pequeño sondeo de la gente que escribe aquí y que ahora está saltando por entorno como una de las formas de manifestarse, ¿verdad? Sí, se va a hacer ese encuentro. Bueno, ya me están informando que mi propuesta fue aceptada. O sea, entonces sería cuestión de promovernos entre nosotros mismos, no con el objeto simple y llanamente de figurar, de ser luminarias, sino porque nos gusta la poesía, nos gusta la escritura y nos gusta también que nos escuchen, nos critiquen, nos hagan señalamientos pertinentes o impertinentes, eso es lo de menos, para poder mejorar lo que estamos haciendo o simple y sencillamente para poder hablar de eso. Ahora, ¿por qué no? Se habla del centro, ¿no? De Washington y de México y que dónde se publica y esto y lo otro. A mí se me hace que es una tontería que nosotros que estamos aquí en la frontera, donde no hay PIPSA, donde no hay los problemas que sufren en la Capirucha, ¿no? De papel, de impresoras, de lo que sea, porque aquí se consigue todo, absolutamente, ¿no? No se funden editoriales importantes y se usen entonces a los chilangos, a las distribuidoras chilangas, ¿verdad? Para la distribución. No hay bronca, a mí no me importa. Digo, los chilangos somos chilangos para mí. Entonces, de veras, la neta. Entonces, lo que yo estoy diciendo es esto, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, miren ustedes, la gente de la Ciudad de México, las impresoras de la Ciudad de México, compran el papel americano, ¿sí? Porque de Estados Unidos se exporta.